Ok, Shalom, Shabbat Shalom. Bien, hoy tenemos una lectura especial y vamos a explicar por qué. Vamos a ir al libro de Isaías, del profeta Isaías. Y vamos a comentar de algunas antiguas tradiciones que hay en medio de Israel. La semana pasada, cuando explicábamos pues la lectura especial que también realizábamos y todo esto, habíamos dicho pues que era evidente que las lecturas que se hacían, Shalom a los hermanos que se están conectando, era evidente que el orden de la parashá y de la haftará que traíamos obedecía más a un criterio espiritual que a un mero capricho de tener un orden de lectura porque sí. Por eso debemos entender que hay unas parashot que se suspenden cuando viene la cita tal, cuando viene la cita tal hay otra lectura, porque es una conciencia de que para esa época se conmemora tal evento, para esta época se conmemora tal evento, y desde tiempos antiguos, y digo antiguos utilizando el lenguaje de los apóstoles, que dijeron Moisés desde tiempos antiguos. Cuando Pablo estuvo en la sinagoga también dijo, después de la lectura de la ley y de los profetas, nuestro Señor cuando estaba en la sinagoga también de Nazaret, llegó y dice, le dio el rollo del profeta Isaías, o sea que ya es una costumbre que de tiempo antiguo, imagínense. Se dice pues que esto empezó con Esdras cuando regresan de Babilonia. No hay evidencia que en la época de Moisés o de Salomón no existía el concepto de sinagoga. Había muchas cosas que no existían y que se dieron de Esdras para adelante. Dentro de esa está el tema de la lectura de la Torá. Claro que la Torá en Israel y por lo menos en Jerusalén se leía en público, hasta el día de hoy es así. De hecho hay una parte en Pablo le escribe a los corintios, no, a los efesios, dice, de los cuales la promulgación de la ley. ¿Cómo así que la promulgación de la ley? ¿A qué se refiere eso? Hombre, es la lectura pública de la Torá. ¿Ya? La lectura pública de la Torá. En el Muro de los Lamentos hasta el día de hoy pues se hace una lectura pública. El que está por ahí escucha y se queda, y el que no pasa. Pero ahí se lee la Torá. ¿Ok? Entonces, insisto. Cada Shabbat. Sí, cada Shabbat. Entonces, insisto que esta lectura que vamos a tener hoy, ¿por qué es especial? Resulta que, por lo menos desde la época de los Geonim, que he estado publicando sobre eso últimamente, los Geonim fueron los que sucedieron a la generación de los sabios y rabinos que compusieron el Talmud. Por lo menos desde los Geonim en adelante, se conoció un concepto que se llamaba Seudat Mashiach. Fíjense ustedes, Seudat Mashiach. Desde esa época se conmemoró o se rescató una tradición según la cual después de los 7 días de pan sin levadura, el Shabbat que seguía se hacía la lectura especial cuando caía el Shabbat. O sea, es hermoso porque te das cuenta que la lectura no es la misma cuando es Shabbat a cuando es el día siguiente de la semana. Supongamos, si Pesach se hubiese acabado, los panes sin levadura se hubiesen acabado el martes, la lectura era distinta de la de hoy. ¿Te das cuenta? Tiene una asignación especial. No hubiese sido lo mismo que Pesach, repito, o Matzot se acabó el martes, la lectura del día siguiente que se hacía no era la misma que vamos a hacer hoy. Hoy se hace esta porque es Shabbat y porque coincidió con el día siguiente de panes sin levadura. Este día especial que es Shabbat se llama Seudat Mashiach. Literalmente significa la cena de Mashiach. Qué casualidad. Qué casualidad, ¿no? Pura casualidad, Así, de pura casualidad. De esas casualidades que tú dices, pero esto es como un plagio, ¿no? Esto suena como muy extraño, es tanta coincidencia. La cena de Mashiach, Seudat Mashiach. Al finalizar los 7 días de Pascua. Sí, al día siguiente, el 8º día, sea cual sea que caiga, se llama así, Seudat Mashiach. Es un 8º día de conmemoración. Por eso la parashá se habla de Shmini. Claro, la parashá, pero la lectura se suspende. Entonces, como nosotros estamos estudiando los Shabbats, es la Haftará, pues vamos a ver cuál es la Haftará del día de hoy. La Haftará de hoy es hermosísima porque nos recuerda que ya estudiamos con Apocalipsis, pero vamos a volver a tocarla hoy, porque hay que estudiarla y nunca es sobrante.
el capítulo 10:34 del profeta Isaías, 10:32 del profeta Isaías. ¿De acuerdo? Para que entendamos entonces todo este contexto de lo que está hablando aquí. Va desde el 10:32 hasta el 12:2. Y vamos a hacer un poco el contexto. Según algunos comentaristas como Malbim, que es uno de los favoritos míos sobre el tema de los profetas, porque siempre he recalcado, en el mundo judío no hubo mucho comentario de los profetas. Casi todo el mundo se concentró en la Torah y Malbim se destaca porque es el único, o de los pocos, ¿no? Voy a ser un poco más prudente, de los pocos que se atrevió a hacer un comentario de los profetas. Rashi hizo algunas notas apenas muy pequeñas. Entonces, en el 10:32 dice: Od Hayom Benov La'amot. Dice, todavía el día, así dice literalmente. ¿Qué día qué? 10:32. Aún vendrá día como cuando reposará el no. Bueno, así no dice en hebreo. En hebreo dice Od Hayom La'amot Benov La'amot. Benov La'amot. Benov, sí, Benov La'amot. Od Hayom Benov La'amot. Significa aún u otra vez el día en Nov está para estar de pie. En Nov. ¿Ok? Presten mucha atención. Nov. Nov es el nombre de una ciudad que estaba en los límites de Benjamín y Judá. Se dice que puede corresponder a la parte norte de Jerusalén. Puede ser, porque la ubicación es un poco difícil. Solo se sabe o hay un rasgo distintivo que es inclusive un poco más de tradición, que acuérdense que aquí lo vimos, que cuando los hijos de Israel entraron a la tierra, el tabernáculo estuvo primero ¿dónde? En la ciudad de Shiloh. En Shiloh, como se llama nuestra comunidad, que es también el nombre del Mesías, Shiloh. Entonces, cuando hubo la necesidad de ese tabernáculo, dice el Salmo que Dios lo aborreció porque el pueblo se volvió apóstata. Entonces se dice que el tabernáculo se armó en la ciudad de Nov. Es una ciudad desconocida. Yo creo que es la única vez que se menciona aquí y en crónicas por allá en la Biblia. Allí, remota, desconocida. Allí se construyó. Sí, allí se dice que se levantó el tabernáculo una vez se quitó de Shiloh y vino a dar aquí a Nov. Entonces está diciendo, está buscando un hecho histórico. Oye, acuérdate con lo que pasó allá cuando en Nov se levantó el tabernáculo. ¿Por qué se levantó en Nov? Porque el pueblo se volvió apóstata y vino, ya venía, o se había anunciado que venía ¿qué? Su destrucción. Entonces el tabernáculo en Nov está simbolizando es la supervivencia o la prevalencia de la promesa de Dios por encima de todo. Porque listo, viene tu castigo, pero yo no voy a dejar que los asirios y los extranjeros se lleven, por lo menos en ese tiempo, el tabernáculo. ¿Tá? Y Dios lo sacó de allá, lo armó en Nov y vino luego el castigo para el norte de Israel. Lo puso a salvo aquí. Entonces está diciendo el profeta, según comentaba Malbim, que esta sección tiene que ver cuando se repitió tiempo después el advenimiento de Sennacherib. Sennacherib era un rey de Asiria que ya pues había venido planeando, y eso lo estudiamos en Apocalipsis también, invadir a Judá. Y justamente, ¿se acuerdan cuando vimos lo de los dos pozos? Sí. Que vimos lo de los 3 valles y todo eso, pues igualito. Entonces, en este caso, inspirado en esa amenaza, en ese rumor de lo que podía ser la invasión de Sennacherib, viene el profeta y hace ese paréntesis espiritual escatológico que nos sorprende y dice, otra vez el día permanecerá de pie en Nov. Entonces ya hemos hablado que la expresión Hayom es un nombre de ¿quién? De Mashiach. Mashiach. Fíjate tú, el día Hayom también en este caso histórico estaría apuntando a lo que era el tabernáculo. ¿Por qué es el día? Porque a la luz se le llamó día, la luz, en Génesis.
Y de hecho hay un comentario rabínico que dice que el mundo estuvo en tinieblas hasta que vino la luz, y la luz la asocia a la construcción del tabernáculo, ¿ya? La entrega de la Torah y todo lo demás. Otra vez el día en Nov estará de pie, ¿ya? La Amot, estar de pie. ¿Cómo así? ¿Para qué? Dice, Él moverá su mano, y aquí es donde viene la cuestión, dice, Él moverá su mano. ¿Quién? ¿Quién es la pregunta? Aquí queda ambiguo, como diría Felipe, bueno, ¿de quién están hablando aquí? Como raro, ¿no? Porque sale de la nada y dice, Él moverá su mano contra el monte de la hija de Sión, la colina de Jerusalén. Queda ahí el punto suspensivo de la pregunta, ¿quién? ¿Quién moverá la mano? Entonces dice, he aquí el Señor, Hashem Tzvaot, dice que cortará las ramas superiores. Las ramas superiores. No con una sierra, no con un instrumento de corte. Las va a tumbar con violencia. Las va a derribar. Dice, y las copas altas las va a cortar y las va a echar abajo. Así dice. ¿Okay? Esto es una alegoría de lo que eran las copas de los árboles, que acuérdense que hemos dicho que los árboles simbolizan ¿qué? Hombres. Hombres. ¿De acuerdo? Cuando dice entonces que el Señor va a derribar las copas altas de los árboles con violencia, está diciendo de los que son encumbrados entre los reyes, los va a derrumbar. Y todas las ramas altas también las va a cortar, y toda la altura la va a echar abajo. Dice, mira lo que dice el 34 con continuación, que es como el sinónimo. ¿Qué dice? Y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con fortaleza. Ese es el sinónimo de lo anterior. ¿Ves? Lo que dice primero lo repite ahora en otras palabras. Y él cortará la espesura del bosque con hierro. El hierro implica pues la violencia, lo fuerte. Y el Líbano con majestuosidad, con potencia, Adir, caerá. Va a caer violentamente. ¿Ok? Mira la presentación que está haciendo. Aquí está hablando de cómo Dios va a enfrentarse a un personaje que se va a atrever a levantar su mano contra la hija de Sión. Va a venir con un bosque, o sea, un ejército. ¿Te das cuenta? La simbología. Esto nos recuerda a Apocalipsis. Imagínense que vienen los árboles por las montañas. ¿Qué es árboles en montaña? El ejército. Y va a venir unos altos y otros más fuertes y todo lo demás. Todo eso lo va a derribar. La espesura del bosque. Eso no es poesía, es simbología. Cuando estos árboles vengan corriendo contra Jerusalén, el Señor los va a derribar, dice allí que con un mazo. Cuando dice con violencia es porque está hablando de un instrumento que se llama la maharatzá. La maharatzá, hagan de cuenta que es ese péndulo con que derraban los edificios. ¿De acuerdo? Eso es la maharatzá. ¿Ya? Con hierro los va a derribar. No los va a cortar, los va a derribar. ¿Cuál es la diferencia? Que los va a quebrar. Porque si tú lo cortas es un trato suave. Tú un árbol lo tomas ahora con una sierra eléctrica y lo cortas y se cae enseguida. Pero el golpe es más fuerte cuando está el árbol rígido y lo derribas y lo partes. A la fuerza. Claro, a la fuerza. Por eso dice que el Señor quebrará los cedros del Líbano. Es decir, toda la representación, los cedros del Líbano son los árboles más fuertes de la región, y quebrarlos es con violencia, no es cortarlos. Los va a quebrar, los va a hacer pedazos, añicos. Entonces, ¿cómo? Es la pregunta. ¿Cómo va a ser eso? Históricamente se está mostrando aquí una cuestión literal. Viene el ejército asirio, te va a invadir, pero Dios va a derribar eso. Ahora, escatológicamente nos queda la duda, porque dice aún otra vez el día. Otra vez, es decir, acuérdate de esto que está pasando hoy, que va a volver a pasar por allá en el futuro. Acuérdate. Entonces el verso, el 11.1 empieza diciendo, saldrá un jóter,
un Joter del tronco de Yishai y un Netzer de sus raíces dará fruto. Vamos a graficar esto para que se entienda claramente qué es lo uno y qué es lo otro. Resulta que es como una especie de ejemplo extremo. El Joter es el que se dice que crece del tronco de una palmera. Supongamos que tú cortaste una palmera y de ahí sale la rama así como una vara, más exactamente un lulav, ¿no? Sale la vara así. Eso es lo que se llama Joter, entiéndase. Yo no sé si esto tiene nombre en nuestra lengua, pero la verdad no le he visto nombre a esto. Uno llamaría un retoño. Un retoño, sí. De un retoño, ¿verdad? Y la otra palabra, que es el netzer, dice que es de sus raíces. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el netzer surge de aquí, cuando ya más abajo, aquí. El netzer surge del lado, no del centro, sino del lado. Fíjate tú, qué curioso. ¿Ya? O sea que la palmera cuando la mocha no se mueve, sino que retoña. Claro, eso es lo que está diciendo aquí. El Joter es cuando sale de ahí, del medio, y el netzer sale del lado. Es muy interesante. Sí, esto es netzer. El netzer. El netzer también es un retoño. Son dos tipos de retoños distintos. Este surge del tronco y este de la raíz. Por eso estoy dando el ejemplo que sea que lo cortes alto o lo cortes muy bajo, igual va a surgir. ¿Ya? Cualquiera que sea el corte que le vas a dar. Lo único que sí está dejando claro en ambos casos es que no va a estar desarraigado. ¿Ok? En pocas palabras, si vamos a la simbología, las raíces estarían representando todo el ancestro de Israel, ¿no? El linaje hebreo, etc. Y esta altura del árbol va a estar simbolizando el nivel espiritual del pueblo. ¿Ya? Si el tronco es alto, igual va a surgir. Y si es muy bajo, igual va a surgir. ¿Va? No depende de la altura del No tronco. depende de la altura del tronco. Simplemente lo que Dios está asegurando es, mira, por muy bajo que caiga el pueblo, por mucho que parezca que ya se acabó, Dios va a preservar el linaje de David por lo menos el tiempo suficiente hasta que salga por lo menos el netzer de la mismísima raíz. Pero lo que está dejando claro es que el pueblo no va a desaparecer, no lo va a venir a sustituir por otro pueblo. Bueno, ya se acabó ese pueblo y ahora planto otro en su lugar. No, va a quedar por lo menos la raíz. Por eso mira que menciona, saldrá un Joter del tronco de Yishai, ¿ok? O un netzer florecerá o dará fruto, perdón, desde sus raíces. Está diciendo las dos cosas, ¿ok? Y eso tiene que tener todavía un significado más profundo. De hecho, de aquí se dice netzer, y yo lo he explicado ya en otras clases, pero vale la pena recordarlo. De esta palabra netzer tiene que ver, miren que se escribe Nun Tzadei Resh en hebreo, netzer, y de ahí tiene que ver la palabra del nombre de la ciudad de Natzrat. Natzrat, que se escribe casi igual, solamente que se le agrega una T. Netzer Natzrat. Netzer Natzrat. Ahí está. Por eso en Mateo dice, y vino y habitó en Natzrat, como para que se cumpliera lo que dijo el profeta, que sería llamado Netzer. Es como un juego de palabras. Entonces, ¿Cómo se llama eso? eso es un remes. Remes. Remes es una paronomasia, el nombre técnico en castellano. Como las parónimas en español. Como parónimos en español. Entonces la paronomasia es cuando juega con sonidos muy parecidos. Casa y casa. Correcto. Entonces, Netzer, Natzrat. Y dice el evangelista, que eso lo hablamos ayer y lo discutíamos un poco, ¿qué tanto podían saber en la época? Hombre, había una información, ¿no? Que le faltaba ese toque de ese peso para equilibrarlo, para ponerlo en su sitio distinto, pero había la información. Haz de cuenta que es como alguien que te digan, oye, léete todos estos libros, y tú digas, ¿para qué? Hombre, léetelos, y tú te los lees. Y cuando ya van a dar la clase, tú te acuerdas de todo lo que leíste. Ah, claro, eso está ahí.
Y eso está ahí, y eso está ahí. Y no los leíste en orden. Pero cuando el que va a enseñar lo explica, tú te acuerdas de todo. Salud. ¿Ok? Entonces, muchos conceptos estaban y aquí está siendo muy gráfico. Sea que quede un poco, o que quede mucho, que quede poco, siempre va a surgir el Netzer. ¿Bien? Porque usa las dos palabras Por eso, como paralelismo. es como un paralelismo. Por eso está explicando que sea que el pueblo quede mucho o quede poco, va a surgir. Pero lo que está diciendo no es que son dos cosas. Es correcto. Sea que sea, dependiendo el corte del tronco, va a salir un Va a salir. Netzer o un Hotter, pero va a salir. Va a salir. Entonces la promesa de Dios está simbolizada aquí, en este retoño, llamémosle retoño. ¿Sí ven? Tengo otra pregunta, a ver, el Hotter sale del centro, dice, ¿verdad? Sí, ¿Y por qué el Netzer sale de los lados? porque es de la raíz, o sea, porque el corte es tan bajo, que ya es donde empieza la raíz aquí. ¿Me explico? Por Y eso no alcanza a salir por el medio. ya no es un tronco, ya es la raíz lo que quedó. O sea que va a salir un nuevo tronco. Un nuevo tronco. Como un nuevo tronco. Como un nuevo tronco. Entonces, cuando este nuevo tronco crezca, digámoslo así, que se desarrolló, Ya. este nuevo tronco es donde nosotros vamos a ser injertados. Claro, ¿Me explico? es decir, es como si, a ver, ¿Ya? como de un lado saliera. Como de un lado, exactamente. Y dice que de este tronco dará fruto. Este fruto, dice dará fruto, ¿ah? Porque una cosa es que dice, saldrá un retoño del tronco de Yishai y un netzer, un retoño de sus raíces dará fruto. ¿Ok? Gifré. Es decir, que solo el fruto se va a dar de este retoño. No va a ser de un injerto. ¿Me explico? Porque cualquiera diría, bueno, vamos a poner un injerto y rescatamos allí. No, O eso sea, que la misma raíz va a salir De ahí el mismo va a Netzer y con fruto. es correcto. Y Para dar fruto. lo maravilloso de esto es que cuando tú vas al Targum arameo, es decir, la versión aramea antigua que usaron los maestros de Israel, te das cuenta que en vez de Joter, dice, en vez de retoño aquí de esta vara, dice rey. Y en vez de Netzer dice Mashiach. ¿Ya? ¿En dónde lo dice? En el Targum de Jonatán, arameo. En vez de Netzer en arameo dice Meshihá. Pon eso en arameo. Vamos a ponerlo en arameo. O sea, que eso es después del segundo templo. Meshihá, sí. Y en vez de Joter dice Malká, que es rey en arameo. Fíjense ustedes, ¿ah? Es decir, que cuando el Targum arameo se redactó, ya ellos, no sé, de alguna manera sabían a qué se estaba refiriendo esto. Esto era una auténtica profecía mesiánica. ¿Ya? Una auténtica profecía mesiánica. Ahí está claro, el Targum de Jonatán lo dice. Basta ir a ver el Targum de Jonatán y lo pueden comprobar. Saldrá entonces un rey del tronco de Yishai y el Mashiach dará fruto de sus raíces. Es decir, el Mashiach. Es decir, el Mashiach. Entonces ahora tú entiendes mejor cuando a Yehoshua le pusieron Yehoshua el Netzer, rey de los judíos, en el letrero. Ahí dice eso. Claro, porque le pusieron Yehoshua Nazoreos. Aquí ponen Jesús Jesús de de Nazaret. No, eso está mal. Ahí no dice Jesús de Nazaret. Explica eso ahí. Claro. ¿De No lo acuerdo? veo todavía, no lo veo todavía para nada. Mire, Mandar fotos. resulta que, como le explicaba ahorita, la palabra Netzer, cuando se transliteró, voy a usar otro color, cuando se transliteró al griego, les voy a explicar. Yo lo expliqué hace poco en el Evangelio, pero vale la pena repetirlo. El nombre de la ciudad de Nazaret en griego se escribe así, ¿verdad? Nazaret, ¿Qué es Nazrat? que es Nazrat. Ok, correcto. El gentilicio, como le llaman en griego a los habitantes de Nazaret, es nazarinos. Nazarinos. En griego. En griego. ¿Ok? Nazarinos. Pero resulta que en el Evangelio se distingue entre nazarinos y nazóreos. Son Sí. dos palabras diferentes. ¿Entre griego y qué? No, escucha. Medio.
En el Evangelio, tú detectas que hay las dos palabras. Ah, ya. En algunos textos aparece Yehoshua Nazarinos, o sea, de Nazaret, o sea, gentilicio de Nazaret. Pero en la gran mayoría se le llama Yehoshua o Nazoreos. Nazoreos no es el gentilicio de Nazaret. Nazoreos no es. Nazoreos es Netzer. ¿Ya? Despacio, Nazorios no es el gentilicio No es de el los gentilicio habitantes de Nazaret. No, Nazorios se desprende de Netzer. A través del arameo Natzra. Natzra. que aplicado para la época del primer siglo, ¿qué significaría Nazorios? Nazorio siendo Natzra no es más que Meshiha. ¿Sí ves? Porque a través del Targum ya tú sabes que Natzra es Meshiha. Netzer es Meshiha. ¿Ok? Entonces, si a Yehoshua le ponen en el letrero Jesus o Nazorios, ¿ok? Basilius ton Judeon, el lector está viendo, hoy estamos crucificando al Mesías. ¿Me explico? ¿Ya? Ya. La conexión. Y mira que le ponen rey, Malcá, Joter. O sea, que Pilatos no sé, por eso sería hasta profético, ¿no? Porque no, ya yo escribí eso y no lo voy a quitar. Yo quería quitado. Claro, yo, no, quita eso soy feo. Claro, Dios les debió haber jugado eso en la cabeza, ¿no? ¿Ok? Y hay que aclarar porque yo de pronto en algún momento también, no sé, lo dije, o si lo dije y alguien se acuerda, pues lo voy a corregir si es la palabra. Porque hay que ser claros en algo. El título que le pusieron al Mesías allí, en algún momento se ha dicho, o algunos lo han dicho también por ahí, que estuvo en hebreo, griego, latín y hebreo. Pero resulta que no. Estuvo en griego, latín y arameo. ¿De acuerdo? Porque el texto griego distingue entre hebraidi y hebraisti. ¿Y por qué digo eso? Te voy a explicar porque ya puedo borrar. Voy a tomar una foto. ¿Ya puedo borrar? No, todavía no voy a tomar una foto para que me quede como. ¿Nazra qué es? Natzra es en arameo, la forma aramea de decir Netzer. Ah, ya. Despacio. 1, 2 y 3. Gracias por la paciencia. Ok, tranquilo. Todo bien. Bueno, voy a borrar los dibujos. Voy a borrar los dibujos que ya lo entendimos. Me voy a quedar con las palabras. A ver, resulta que se ha dicho, y suena bonito, ¿no? Y no es que esté mal. Se ha dicho que si tú escribes el título de Yehoshua en hebreo, diría Yehoshua Hanetzer Umelech HaYehudim, Umelech HaYehudim, daría entonces las iniciales de Yud, Hei, Vav, Hei. ¿Listo? Entonces se ha dicho que estas 4 letras son el nombre de Dios, ¿cierto? Y eso suena bien, no es que esté mal, ¿no? Pero tiene una imprecisión lingüística. ¿Cuál es la imprecisión? Que cuando tú vas al texto griego del Evangelio, te dice que el letrero se escribió no en hebreo, que es esto, sino en arameo. En arameo. Porque era el lenguaje popular del momento. Claro, era el que todo el mundo leía. Entonces, ¿en qué cambia? Claro, cambia más o menos porque en arameo este mismo mensaje quedaría así. Entonces ya no se cumple el tema de las 4 letras porque aquí sale otra cosa. ¿Sí ves? Claro. Ya no sale, ya no se cumple el tema de las 4 letras. Entonces algunos han dicho, no, que ellos lo mandaron a quitar fue porque ahí salían las 4 letras en nombre de Dios. Yo en algún momento contemplé esa posibilidad, sí, tengo que decirlo, pero cuando uno revisa, dije, no, esto la verdad no. No, Más allá. claro, va más allá, porque es que no resiste la evaluación. No, yo no quiero que más adelante venga otro y me diga, no, es que usted está equivocado porque aquí dice arameo. Ok, yo tengo que decir, eso es un error lingüístico. En realidad el texto fue en arameo. ¿Ok? Y ya no se cumple el criterio de las 4 letras para decir que ese era el nombre de Dios.
Pero sí hoy estamos comprendiendo la profundidad de por qué le dijeron eso a él. Porque es que las palabras Natsra y Malká estaban asociadas al Mesías. Y aquí lo estamos viendo. Estaban asociadas. Entonces, en pocas palabras, están diciendo: no puede ser que estemos crucificando al Netzer del que habla Isaías. No puede ser eso. Eso suena como muy duro para nosotros. Y fíjate tú que Pedro luego en la disertación, en el discurso dice: ustedes mataron al autor de la vida. ¿Ah? Matasteis al autor de la vida, pero sé que por ignorancia lo han hecho. Increíble, ¿eh? Fíjate tú la salvedad. Hombre, ustedes ni siquiera sabían lo que estaban haciendo. No sabían, de pronto les dio pena, sintieron ese escalofrío de decir: estamos matando al Mesías aquí. ¿Ya? ¿Cómo se dice en arameo abajo? Yehudí. Dihudaei. Dihu. Dihudaei. Dihudaei. Yehoshua, Nazará, Malká. Dihudaei. Así se dice en arameo. Yehoshua Natsra Malká Dihudaei. Y Nazará sí es arameo. Es correcto. Esta es la forma aramea de decir Netzer, Natsra. Y de ahí pasó al griego como Nazoreos. Entonces, es un rasgo distintivo del Evangelio, que los escritores distinguen entre nazarinos y nazoreos. O sea, en el griego se distinguen las dos palabras, Sí. pero en el español no se. En español no la distinguieron. Ponen una gentilicio. Sí, ambas. Ese es ¿Y la el- diferencia lingüística radica en qué? Claro, en que este es el gentilicio Ajá. de cuando él se refirieron como un habitante de Nazaret, y esta es la palabra profética ligada al Netzer. ¿Me explico? Habría que hacer un estudio cuántas veces aparece Nazorio ¿En qué para lugares? interpretar en qué lugar Eso. nos referimos a Mashiach. Esa es la clave. Esa es la clave. Correcto. Esa es la clave. Lástima que en castellano no se distinguió una cosa de la otra. Dime. Y la primera que está en griego escrita. Este es el nombre de la ciudad de Nazaret, Nazrat. Y en la baba en el. Este es el gentilicio. Y esta es la otra palabra que sale. Y cuando hace el evangelista El Renes. el remes, Salen nazoreos. Vino y habitó en Nazrat para que se cumpliera que iba a ser llamado nazoreos. Y no Nazareno. Y no nazarino. ¿Sabes? Porque es que ninguna profecía decía que el Mesías iba a ser un residente de Nazaret. De hecho, algunos dicen que Nazaret ni siquiera existía en la época de Isaías. O sea, que Nazaret es un caserío que surgió ahí en las inmediaciones del segundo templo, pero que no hay registro histórico de que haya existido Nazaret en la época de los profetas. Entonces no pudieron haber profetizado algo de una ciudad que no existía. ¿Me explico? Como muy raro. En cambio, sí hace sentido verlo como el Netzer. Y fíjate tú, el Netzer es cuando ya no hay tallo. De la misma raíz surge un nuevo tallo. Y por eso es que en ese nuevo tallo nosotros somos injertados contra naturaleza. Fíjate tú que ya no es un tallo genético o étnico del pueblo judío, sino es un tallo nuevo que tiene conexión con las raíces, pero que es un tallo totalmente nuevo, producido por la misericordia de Dios, surgido de la raíz. Pero él constituye en sí mismo otro nuevo tallo. Otro nuevo plan. Sí, otro nuevo tallo. Entonces todos los demás vamos a ser injertados ahí. Fíjate qué maravilloso, ¿ah? ¿Ya quedó claro? Sí. Entonces de ese nuevo tallo, ese Bueno, Netzer, una pregunta. A ver, ¿en cuántas veces de lo que has leído Ajá. aparece Nazorio La mayoría. en el Evangelio? La mayoría. La Siempre mayoría. aparece Nazorio. La mayoría de las veces. Jesús de Nazaret, Sí, entonces ponen Jesús de Nazaret, no, es Nazorios. o sea, refiriéndose a Jesús Mashiach. Es correcto. Claro. Dime. ¿Por qué le decían de Nazaret? Es que el traductor es el que pone eso. O sea, pero... Y de Nazaret porque él vino y habitó en Nazaret. Es distinto. O sea, él nació en Belén, pero se creció toda la vida en Nazaret y lo conocieron de allá. Shalom. Fíjate tú que cuando él le presentan a Natanael, dice: hemos hallado el Mesías. Y él dice: ¿acaso de Nazaret va a salir algo bueno? Porque lo tenía referencia allá, pero él era de Betlén. Nació en Betlén. Ya, eso está claro. Entonces, por eso repito que el evangelista hizo una distinción que el traductor castellano
lo consideró como una variante de gentilicio. Pero no, es que si fuese que siempre apareciera la misma palabra, vaya y venga. Pero es que no, el Evangelio distingue una cosa de otra. ¿Ya? Fíjate qué maravilloso. Y de hecho yo hice el ejercicio, un amigo de Grecia, el que siempre menciono, yo le pregunté para salir de la duda, ven acá, ¿cómo es gentilicio? Si yo te escribo esta ciudad de Nazaret, ¿cómo dirías tú el gentilicio de los que viven ahí? Y me dijo, nazarinos. ¿Ya? En ningún momento me escribió esta palabra. No es lógico para un griego parlante llamarle nazoreos a un habitante de Entonces, Nazaret. esto es una transliteración del arameo. Es correcto. Ese es un aramaísmo. Pero el castellano lo ha entendido como un gentilicio. ¿Te das cuenta? Porque tiene, no sé, casi la misma Sí, fonética. porque es un juego de palabras. Por eso es que dice, vino y habitó en Nazaret como para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que sería llamado nazoreos. ¿Sí ves? Porque el profeta no dice que se llama Nazaret. No dice que se llama nazareno. Ninguna parte. Mire, ¿y qué relevancia tendría que lo llamaran de Nazaret? O sea, a partir de ahora cualquier oración que diga Jesús de Nazaret no tiene sentido. No tendría mucho sentido, la verdad. Jesús Nazorio, El nazoreos. el Mashiach, que ese Mashiach arrancó Ahora, como literatura después del segundo Es templo. correcto. ¿Ah, sí? Claro, así Está es. citando Isaías 11. Está citando Isaías 11 casi Qué todo el bueno. tiempo. Automáticamente. Maravilloso, ¿ah? Fíjate tú, esto es cuando tú rebuscas allá dentro de la maleza, en lo profundo, quitas todo ese monte que han hecho y vas al fondo del asunto. Como dice un amigo tuyo que se pone una escafandra. Correcto. Entonces fíjate tú, estamos estudiando la profecía de Isaías 11, que se lee hoy Bueno, en la ciudad Mashiach. y el título, Entonces el título es Yehoshua el Netzer, el rey de los judíos, pero como hemos dicho que el Netzer ya se entendió en el Targum como Mashiach, ¿ok? En arameo Meshihah, entonces podemos entender fácilmente que inclusive Nazorios se entiende Meshihah. Dime. ¿Cómo se escribirían nazoreos y nazarenos en hebreo? En hebreo para decir nazareno se dice Nazrati, o sea, el habitante de Nazaret. Sería Nazrati. ¿Ok? Y el otro es la palabra Netzer, que sería Nazorios. Ya. O Hanetzer. Fíjense ustedes que en el Talmud surgió la palabra Notzri. ¿Ok? Y así le llaman muchos en el Talmud y en el mundo judío. Dicen Yeshua HaNotzri. Pero es que Notzri hay que entender que es una palabra que no tiene sentido adecuado. ¿Por qué? Porque cuando un judío dice Notzri, está diciendo es católico. O sea, porque ellos no distinguen entre cristianos y protestantes. Cuando esa palabra Notzri se inventó en el Talmud, porque a Jesús lo menciona como Notzri, en el Talmud tienen ellos es catolicismo. Yehoshua el católico, digámoslo así. Así suena, El de todos. el de todos, ¿ya? El Notzri, pero es una construcción que tiene que ver con el Netzer y el Nazra. Dígame, hermano. Bueno, tengo aquí en Mateo 2.23, ¿verdad? Lo que pasa es que también en el sentido de la traducción que está aquí, está como concatenada la palabra Nazaret con Nazareno. Dice así, miren cómo dice. Y vino aquí y habitó una ciudad que se llama Nazaret, Ajá. para que se cumpliese lo dicho por los profetas que había de ser llamado Nazareno. O sea, ahí está concatenado Nazaret con Nazareno. ¿Cómo les conectaríamos? No, es que dice como para qué. ¿Cómo? Es que ahí no lo ponen, pero en griego dice Jos. Jos. ¿Cómo? Para que se llenase lo que fue dicho por el profeta, que sería llamado Netzer. ¿Sí ves? O Nazorios. Entonces él no tiene la intención de asociar, eso es lo que se llama un keri. Un keri es otra regla exegética judía que te dice no leas así, sino así. ¿Ok? Entonces, no leas Nazrati, lee Hanetzer. O sea, que existe como un juego de palabras. Correcto. En el subyacente hebreo, que en griego no se va a entender y en castellano tampoco. Porque dime tú, ¿en qué profeta dice eso? ¿Cuál profeta y en qué capítulo dice eso? No lo vas a encontrar nunca. De todos modos es difícil, no es tan fácil llegar a la conclusión. No, es que le estoy diciendo, repito,
viene y habita en una ciudad que se llama Nazaret, como para que se cumpliera, como está haciendo una comparación, que sería llamado Netzer. Pero ya no es para que se cumpliera literalmente Literal. con la ciudad, Claro. sino con la raíz. la Con raíz. Isaías 11:1. Es correcto, Isaías 11:1. Como para que se cumpliera. Claro, porque todo el mundo lo iba a empezar a llamar el de Nazaret, y lo iban a asociar. Bueno, ¿y qué es Nazaret? Hombre, Netzer. Piensen en el Netzer. Es que Ok. Nazaret también viene de Netzer. Claro, es la misma O sea, raíz. la ciudad de Nazaret le pusieron el doble por... La porque raíz. según dicen, ahí vivía mucha gente que era descendiente de David. Claro, y se preservó, Se porque la preservó. raíz Natsar en hebreo significa preservar, ¿ok? Preservar, guardar algo. Esa es la raíz Natsar, ¿ok? Natsar. Natsar, Naxar. sí, se escribe así la raíz, Natsar. Natsar es preservar, Natsar. Entonces viene Nazaret, Netzer, ¿ok? Bien. Miren que estamos en un versículo apenas, y todo lo que nos hemos demorado explicándolo. Entonces cuando Pedro ya han entregado al Señor y vienen al de Pedro y lo acusan, tú también estabas con Jesús, Hay que ver el texto griego, qué palabras salen. ahí sí sería con la ciudad. Tal vez, hay que buscar el texto griego, no lo traje aquí. Pero si tú revisas el texto griego, puedes decir si sale nazarinos o nazorios. ¿Ok? Bien. ¿Y el título cómo lo escribieron? ¿Es qué? El título Pilato. ¿Cómo se? Ah, no, por eso en No, griego, no. griego, latín y arameo. Ah, ya, en 4 idiomas lo abrevió. En 3. En 3 idiomas lo abrevió. Sí, claro. INRI, que es lo que traduce. Eso es lo que pone en INRI, en latín. Pero lo escribió en las 3 lenguas, ¿Y ¿no? cómo lo escribió en las 3 lenguas así abreviado? Por eso en las 3 lenguas sería en latín, INRI, que es el que todo el mundo conoce. Jesus Nazorius Rex Judeorum, en latín. En griego sería Jesus o Nazorios Basilion ton Judeon, Invi. Y en arameo quedaría como MD, Que es la segunda que está allá abajo. que es esta de aquí, YNMD. Yeshua o Yehoshua Natsra Malkadi Judaí. Aquí tenemos el Nunca en texto- hebreo. No, en hebreo no. Dígame. El texto griego Nazarini. Ah, ¿viste? ¿Sí ves? Oye, mira el ejemplo, ¿ah? ¿Cómo repite? Mira que en Mateo 2.23 salen nazorios. Ojo, ¿ah? En Mateo 2.23 sale nazorios. Y aquí dice, tú estabas con Yehoshua el Nazarino. Mateo 14:67. Repite, Mateo. 14:67. ¿Sí ves? Entonces el escritor está distinguiendo el gentilicio del título real de Mashiach. ¿Ya? Está distinguiendo. Dice, oye, tú andabas con Yeshua el Nazarino, ¿cierto? Ahí sí con la ciudad. Ahí sí tiene que ver con la ciudad porque lo está ubicando geográficamente. Pero cuando salen nazorios es otra cosa. ¿Te das cuenta? ¿Ha quedado claro? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No sale, hermano. Edgar, Mateo 14. No, Marco es. Mateo 14:67 salen No, Mateo 14 Apenas llega hasta el 36. 14:67. No llega. No, Marcos 14:67. Marco, es Marco. Ahí hablan de Jesús que es Léelo, la ciudad. léelo. Voy a leer. Marcos 14, 67. 67. Aquí lo tengo. Marcos 14, 67. Voy a leer desde el 66. ¿Cierto? Sí. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. El Nazarino, dice en griego. Nazarino. O sea, el gentilicio. En cambio, en Mateo 2.23 dice nazorios, que es otra cosa. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Y en Juan también tiende a aparecer más la referencia a Yehoshua como el Nazarinos, distinto de el Nazorios. Eso hay que entenderlo y pues lo vamos a seguir estudiando ya Y vino después. y habitó que se llamaba Nazaret. Ajá.
¿Cómo? Para que se cumpliese. ¿Cómo? Es decir, para que hagas la asociación. ¿Cómo? Para que se cumpliese. Hos. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, este retoño en general, ¿de acuerdo? Dice que sobre él reposaría Ruach Hashem. Fíjate qué maravilloso esto, ¿ah? Y ayer lo explicábamos y hoy vale la pena recordarlo. ¿Qué significaría entonces la expresión Ruach Hashem? ¿Qué está diciendo? Esto se entiende perfectamente en Ghana con lo que él mismo dijo: todo el juicio ha sido dado ¿a quién? Al Hijo. ¿Saben dónde está ese pasaje? Búsquenlo ahí. Todo juicio ha sido dado. Yo creo que está en Juan, por ahí en Juan 12 o 14. Todo el juicio ha sido dado. No sé si aquí algún hermano lo tiene. Alguno de pronto está por allá buscando. Shalom a Julio. Busquemos ese versículo. Todo el juicio ha sido dado al Hijo, dice allí. Ya sabemos que otro nombre del Hijo es el retoño. ¿De acuerdo? Vamos a esperar si algún hermano lo encuentra. Eso creo que está en Juan. Todo juicio ha sido dado al Hijo. ¿Sí lo tenemos? Pero no estamos usando también. No, estamos hablando del Evangelio. Juan 5:22. Juan 5:22, léelo por favor. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. Correcto. Entonces dice que sobre él reposaría Ruach Hashem. ¿Qué está diciendo? Va a reposar sobre él el poder de ejecución del juicio. O dicho de otra manera, también todo el juicio va a recaer sobre él. Dice: Ruach de sabiduría y de inteligencia, Ruach de consejo y de fortaleza, Ruach de conocimiento y de temor de Hashem. Y ese Ruach lo hará oler con el temor de Hashem. Eso yo expliqué un día aquí también, que se decía inclusive en el Talmud que cuando el Mesías viniera iba a oler el temor del Señor. Como cuando uno dice que aquí huele algo raro, ¿cierto? Porque sospechas que hay una situación mala. Entonces dice que él olería el temor del Señor. Dice: no por la vista de sus ojos hará el procedimiento, y no por la escucha de sus oídos corregirá, sino que ejecutará el procedimiento con justicia, de tzedek, a los pobres, y entonces demostrará con rectitud a los pobres de la tierra, y golpeará la tierra con el báculo de su boca, fíjate tú, y con el ruach de sus labios matará al rasha. Fíjate tú, al rasha. Cuando tú vas al Targum arameo de este pasaje, allí casual, muy extrañamente, aparece en vez de rasha, que en arameo se puede decir reshia, en arameo sale Armilos. Yo lo mencioné en Apocalipsis. ¿Quién era Armilos? Armilos se consideró desde la antigüedad la forma aramea de decir Rómulo, el fundador de Roma, que Rómulo se consideró el primer rey de Roma. Pero en la literatura judía del segundo templo, Armilos designaba al último rey de los romanos. Pero no hay que tomarlo tan literal. Vamos a explicarlo. Entendamos que en la época del segundo templo, pues el imperio que estaba gobernando ahí era Roma, ¿no? Y era el enemigo como más visible, el extranjero más visible allí. Pero como estamos hablando de un pasaje escatológico, Roma, como yo lo dije en Apocalipsis, ya ni existe hoy, como leer el imperio. Existe una Roma allí, pues, destilada, ¿ok? Pero el enemigo como tal, o la presencia extranjera, desapareció del país. Sin embargo, en la psicología de la literatura judía quedó la figura de Armilos, que equivale a la figura del anticristo. O sea, si tú quisieras decir anticristo en el pensamiento judío, no hay otra forma mejor de decir que Armilos. ¿Ok? Armilos sería el anticristo, porque Mashiach, el Netzer, se va a considerar el último rey de los judíos. ¿Ok? El último. Entonces su contraparte, que es el último rey de lo que no es el pueblo hebreo, va a ser Armilos. ¿Bien?
Aquí Arminus es una figura anti-mesías en la escatología judía medieval, Correcto. comparable a las interpretaciones medievales del anticristo cristiano y el Dajjal islámico. Correcto, así es. Ahí está. Ese es el Arminus. Entonces sale en el Targum. ¿Ok? Y está diciendo entonces que está enfrentándose, en el futuro venía a enfrentarse el último rey judío de la casa de Yishai con el último rey de los gentiles, digámoslo así. Es decir, los que están bajo la potestad de Satanás. ¿Ok? Fíjate tú, entonces dice, con la vara de sus labios matará al Rasha. ¿Cuál es ese texto? El Isaías 11:4. Claro, dice con el ruaj de sus labios, con el poder, su palabra. Matará al Rasha, Milos, el último rey. Dice, y habrá justicia, y será la justicia el cinto de sus caderas, y la emuná el cinto de sus lomos. ¿Sí es? O sea, de su pecho. Está diciendo ahí, la cadera y los pechos. La emuná. Porque hace esa descripción en esa parte del cuerpo. Porque tiene que ver con las vestiduras que usaban los sacerdotes. El sumo sacerdote era ceñido aquí y era ceñido acá. Acá tenía un cinto y acá también era ceñido. Entonces está mostrando inclusive la función sacerdotal. Por eso dice, será el tzedek el cinto de su cadera, aquí, y la emuná el cinto de su pecho. Está hablando de la doble. Hay diferencia, tzedek Y emuná. y la emuná. Sí, tzedek y emuná. La diferencia así puntualmente. Es que el tzedek tiene que ver justamente con la etapa del juicio y la emuná tiene que ver con su palabra que él ha dado, la promesa. La fidelidad eterna. Claro, la fidelidad eterna invariable de Dios. Su aspecto de invariabilidad. Entonces dice, habitará entonces el lobo con la oveja, el leopardo con el cabrito pasarán, el ternero y el tigrillo y el toro joven juntos, ¿de acuerdo? Y un muchacho pequeño los va a conducir. La vaca y el oso pasarán juntos, ¿verdad? Y las crías de ellos. El león como la vaca comerá paja. Y se alegrará el bebé, se va a regocijar junto al hoyo de la serpiente. Imagínate tú, se va a alegrar, lo va a jugar. Dice, y junto a la cueva del áspid, el niño de brazos va a extender la mano, no le va a dar miedo. No harán mal y no destruirán en todo el monte de mi santidad, porque se llenará la tierra de conocimiento a Hashem, como las aguas al mar lo cubren. Y será en aquel día la raíz de Yishai, vuelve a retomar el tema. La raíz, o sea, está hablando del Netzer. Dice, el cual se para como qué? Como Nes. ¿Qué es un Nes? Un asta. ¿Ok? Y acuérdense, yo lo expliqué aquí, lo vuelvo a repetir para todos los que lo vayan a ver por primera vez. Habíamos dicho que ese Nes es la misma palabra sobre la cual colgó Moisés la serpiente en el desierto. ¿Ya? Sobre un asta. Y aquí dice que en aquel día la raíz de Yishai estará parada sobre un Nes para los pueblos, sobre un asta. Por eso le digo, oye, que yo tengo que morir. ¿Pero dónde dice eso? Y que ahí dice que la raíz de Yishai, ese Netzer que va a venir a destruir a Sennacherib y históricamente en el futuro, etcétera, el último rey Armilos, lo que sea, será puesto sobre un asta para los pueblos. Eso es impactante, porque tú vienes hablando de alguien que va a podar todo el campo, el bosque, que va a derrumbar los árboles con violencia, y de repente dice que en aquel día del que estamos hablando, en aquel día la raíz de Yishai, que estará parada como un Nes para los pueblos. ¿Cómo así que puesta en un Nes? Claro, ¿cierto? Dice, a él los gentiles buscarán, acudirán, como he dicho yo últimamente, el verbo darash. ¿Sabes?
Mira que él mismo lo dijo, os atraeré a mí mismo. ¿Ya? Oye, eso está profetizado aquí, ¿ves? Vamos a leer Juan 12, que es donde está ese relato. Cuando él está discutiendo ahí con los judíos, vamos a Juan 12, por favor. Y vamos a detallarlo, a desgranarlo allí, que esto está hermoso. El next es la misma palabra que utilizó Moisés para colgar la que ya hablamos en aquella otra Claro, para ocasión. colgar, exactamente. Vamos a buscar, mira lo que dice el verso 10. Vamos a buscar Juan 12, ese versículo donde está discutiendo con ellos. Y él les dice, oye, es que yo tengo que subir, tengo que ser levantado. Vamos a leerlo. ¿Quién lo tiene por allí? Está al final del 12, creo. 12, más o menos. Juan, sí. Juan, ¿Alguien lo tiene? Que es donde le dice que, oye, nosotros hemos escuchado que el Mesías permanece. claro que ayer lo hablamos. Claro, ayer Juan lo 12, mencionamos. 10. Por ahí. Juan 12, 10, ayer lo leímos. ¿Alguien lo tiene? Juan 12, 10. Aquí está, ¿ves? Vamos a buscarlo. Aquí está. Juan 12, 32. Léalo, ese es. Por ahí. 12, 32. Voy a leer desde el 31. Sí. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. O sea, Armilos, para hacer la conexión. Armilos. El Armilos. príncipe es el Príncipe de este que ya mundo. venía siendo hablado. Correcto, de época del segundo templo. Ok. Ajá. Ya se había profetizado. Ya se había dicho. Ok, entonces el 32. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ojo, mira, dice, y yo, en vez de decir sí, lee cuando. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, os atraeré a mí mismo. Fíjate tú, Entonces aquí Isaías 11:10 está diciendo, y será en aquel día la raíz de Yishai, o sea, el Netzer, estará parado como un nes para los pueblos. A él los gentiles acudirán. Y será su menujá, yo creo que es la palabra del verso que estaba buscando otro día, y será su menujá la gloria. Fíjate tú, y será su menujá, venid a mí los que estáis trabajados y cansados, que yo les haré descansar. Su menujá. Y por tanto juré en mi alergia, mi nariz, que no entrarían en mi menujá. Aquí está diciendo, a él los gentiles sacudirán y será su menujá la gloria. Pero ¿en qué parte aparece la palabra? Ahí el verso 10 al final. Con ese y su habitación gloriosa. No, ahí no dice habitación, dice menujá. ¿Ves? Y será su menujá gloriosa. Kabod, la gloria. Aquí le cambian las palabras, porque dice habitación. No dice habitación. no, ahí no dice habitación, dice su menujá. ¿Ok? Téngalo claro, Dice menujá. ¿Será su menujá qué? La gloria. Pero dice menos, creo que yo lo que vamos a mandar aquí en mi texto como menunató. Sí, menujá. Todo es con el sufijo, obviamente, ¿no? Con constructo y sufijo dice, el goyim yidroshu behaitá menujató kabod. Dice, y será en aquel día que agregará a Hashem otra vez su mano para comprar el remanente de su pueblo que quede de Ashur, de Mitzrayim, de Patros, de Cush, de Ilam y de Shinar y de Hamat y de las islas del mar. Y levantará Nes para los Goyim. Levantará Nes para los Goyim y él reunirá a los dispersos de Israel. A los empujados, dice literalmente. Ni de Hey Israel. Maravilloso, Entonces esto corrobora lo que tanto insistía nuestro Señor, es que yo tengo que ser levantado. Cuando yo sea levantado, os atraeré a mí mismo. Es decir, volvemos al tema del dibujo de ahorita. Fíjense que uno de los puntos que el judaísmo apela a por qué niega o tiene razones para negar que Yehoshua sea el Mesías, es porque ellos cuando leen aquí que él va a recoger a los dispersos, a los empujados de Israel, ¿cierto? Porque él lo dice, oye, él tiene que recogerlo. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo los va a recoger? ¿Ok?
Es la pregunta. ¿Cómo los va a recoger? ¿Cuál es la respuesta? Volvemos acá. Tenemos la raíz de Yishai, que ha quedado el pueblo totalmente cortado prácticamente allí. Sale el retoño, el netzer, se crece como un nuevo tallo, y todos los dispersos de Israel, que son las multitudes de olivos silvestres que crecieron por acá en otro territorio, son recogidos en él. ¿Sí ves? Esto no quiere decir de que el Señor no nos vaya a conducir a un destino geográfico celestial, ¿ok? Eso es otra cosa. Pero si queremos tener la respuesta de cómo el Mesías recoge a los empujados de Israel, porque tengan muy presente algo, cuando dice aquí los empujados de Israel se refiere a las 10 tribus, ¿eh? Ojo, no se está refiriendo a los de Judá. Mira que abajo lo dice: y los dispersos de Yehudá los recogerá de los 4 ángulos de la tierra. ¿Te das cuenta? Sí. Los empujados de Israel son las 10 tribus. Y reunirá a los esparcidos de Yehudá. Es correcto. Son dos cosas distintas. No son sinónimas. Hay unos desterrados y otros Empujados. Uno que son los empujados de Israel. ¿Ok? Los empujados. Quítate de aquí. y Uno del los pueblo. de Judá. ¿Cuál sería? ¿Ah? Los de Judá. Y los dispersos de Judá son Son los dispersos. judíos. No, Dios. Es distinto. Oh, ¿Cuál es la diferencia? A ver, lo que pasa es que Dios es desterrado y disperso, no es igual. Por eso estoy hablando que es empujado. ¿Por qué dice empujado? Es cuando dice: quítate de aquí que tú no eres pueblo. Lo empujas. El otro es apenas un disperso. Es pueblo, pero está disperso. El otro no tiene identidad. ¿Te digo? Por otro lado, lo sacaron. Lo sacaron, quítate, tú no eres pueblo. O sea, quítate. Lo empujan. Por eso es que aquí hablamos así en la costa, ¿no? Quítate de aquí. ¿Cierto? Tú no tienes nada que ver aquí en esto. Quítate. Ya, quítate. Entonces, los quitados de Israel, ¿ok? Los que no son pueblo, Él los iba a recoger. Como remanente. ¿Cómo los va a recoger? Injertándolos en Él. Porque es que no había otra forma. ¿Cuál era la otra forma? Tendrían que convertirse al judaísmo entonces. ¿Me hago entender? Porque si quedó el pueblo judío como pueblo, Atrayéndolo. entonces tendrían que convertirse los gentiles en judíos. No puede ser. No podía ser. Entonces, Tenían él que pasar entonces por la Torá y todo. correr por toda la tradición judía, por toda la cultura judía y por todas las cosas. Y no. El Mesías no lo va a hacer de esa manera. Él va a hacer una recolección espiritual injertándolos en Él. Dime. Pero está mencionando ya a los judíos, estamos hablando de los judíos creyentes. Sí, obviamente, ¿no? Y obviamente, pero entonces fíjate tú que Él es el que los va a reunir de los 4 ángulos de la tierra. Dice: y apartará el celo de Efraín, y los angustiadores de Judá serán cortados. Efraín no tendrá celo de Judá, y Judá no angustiará a Efraín. ¿De acuerdo? Dice: y volarán sobre los hombros de los filisteos hacia el mar, juntos despojarán a los orientales. Edom y Moab, cuando envíen su mano, y los hijos de Amón, cuando escuchen, van a ser dispersados. Y destruirá Hashem, o sea, secará la lengua del mar de Egipto, y moverá su mano contra el río, ¿de acuerdo? Y lo golpeará por 7 ríos, lo va a dividir en 7 pasos, y hará que pasen con sandalias. Y será la senda para el resto de su pueblo que haya quedado de Ashur, tal como hubo para Israel en el día de subir de la tierra de Mitzrayim. Fíjate tú, hermoso esto. Entonces, cuando tú veas a Mashiach levantado y que veas que los gentiles acuden a él, oye, que esto es impresionante. Cuando veas eso, es hermoso lo que viene a continuación. ¿Qué dice el 12? Entonces dirás aquel día: te agradeceré, oh Hashem, porque te enojaste contra mí. Tu ira se volvió y tú me has consolado. La consolación de Israel. Amén. Fíjate tú, ¿ah? Ahí está. He aquí, Dios es mi salvación. Confiaré y no temeré.
porque mi poder y lo mejor de mí es Yah, Hashem, y Él será para mí por salvación. ¿Quién vino a salvarnos? Yehoshua, ¿quién es? Dios. Dios. ¿Así o más claro? Y así Dígame, hermano. ha sido salvación para mí. Que precisamente sobre lo que está hablando, que el Señor, una de las respuestas que él dijo, dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Claro. Y una de las encomendaciones que da era al pueblo para que salga de Gesed. Vaya, no ir, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, Claro. él Los gentiles. envió primero a los gentiles, pero parece que hoy los gentiles desconocen. Es correcto, lo que hablamos a ayer. los que fueron enviados a buscarlos a ellos. Correcto, lo que hablamos ayer. Es que el pueblo se durmió durante mucho tiempo y se conformó a repartir Biblias y tratados y se olvidó de que hay una misión de ir a ser discípulos a los gentiles. Pero ir a ser discípulos primeramente Entre los gentiles, entre los empujados de Israel. Porque es que a través del discipulado que tú vas a traerlos a Él. Y si yo cuando sea levantado los traeré a mí mismo. Entonces eso al mismo tiempo lanza una palabra de consolación, porque cuando el hombre falla, Dios de todas maneras lo va a hacer. Pues dice: yo los atraeré a mí mismo. Que Él nos quiera hacer a nosotros partícipes de ese experimento, esa experiencia es otra cosa. Pero Él no depende de nosotros. o sea, Nosotros somos los que nos perdemos eso. Eso, una pregunta. Dígame. Eso se resume, o pregunto, Ajá. eso es lo que hemos visto en la clase pasada con la palabra, porque una cosa es shuk, que es regresar, Ajá. pero hay otra cosa puntual que la vimos hace 15 días. Sí, sí. ¿Puedes El repetir Mesías. la El palabra? Mesías, cuando hablamos del profeta Eliyahu, el profeta Eliyahu oró y dijo: tú eres el que hace dar la vuelta al corazón del hombre. Esa palabra se aplica aquí. Claro, porque Él es el que hace regresar, el Mesías. Ese es otro nombre para nuestro Mashiach, ¿no? El Mesías. Él es el que hace dar la vuelta. Sí, porque Dios dice regresa, pero es para que te des cuenta que estás mal. ¿Ya? Pero tú solo te vas a dar cuenta que no vas a poder regresar, que es la benignidad de Dios la que te guía al arrepentimiento. Porque Él es el Mesías. Él es el que hace dar la vuelta. ¿Está claro? Claro. Entonces, hermoso hermano, porque hemos visto al Mashiach puesto en el asta. Y por eso cada uno de nosotros tiene que tener la experiencia de verlo a Él colgado. Estoy hablando de una experiencia espiritual, no de verlo en televisión, en gráficas por ahí. ¿Ok? Es que tienes que verlo espiritualmente. Lo que significó que Él haya estado colgado ahí. Y que Él entonces es el que nos atrae. Os atraeré a mí mismo. Amén. Cumpliéndose todo lo que dice el profeta aquí. Y para cerrar con lo que hablé al principio, no es casualidad entonces que este día se llama Ciudad Mashiach, la cena de Mashiach. Fíjate tú que se conecta ahí un poquito con lo que Pablo dijo: oye, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando hemos experimentado esta cita en la que conmemoramos, ¿qué cosa? El sacrificio. Entonces lo que estamos aquí conmemorando hoy es su resurrección también, como testimonio para decir: Él no se quedó muerto ahí en el madero, ¿va? Ojo, no se quedó colgado, también se levantó entre los muertos. ¿Amén? Bueno, hermanos, con esto hemos terminado por hoy. Saludos a todos por allá, bendiciones, shalom, leitraot, hasta la próxima, Shabbat Tov.